Hola, ya, en el audio. Buenas tardes. Agradecemos el interés de todos a esta charla e iniciamos con una reflexión. ¿Qué nos ha dejado el COVID? Bueno, a cada quien le ha dejado muchas cosas. En los aspectos que vamos a tocar hoy, bastante importantes, nos ha dejado una serie de problemas sin resolver, una serie de incógnitas. Nos ha dejado falta de atención de las autoridades, que están en total indefinición. Eso nos ha dejado el COVID, además de todos los muertos que tenemos y que vamos por una tercera ola. Y nos ha dejado en el país y en el mundo una crisis económica bastante fuerte, que ya la veíamos venir y se agravó con la pandemia. ¿Sí? Mi nombre es Nelva Poblano Maldonado. Hoy nos reunimos el doctor Rafael Lima Fosado y su servidora a darles una charla sobre los aspectos que nos ha dejado el COVID. Aspectos en materia laboral, en materia fiscal, en materia contable, en materia societaria, en cuestión de seguros, en cuestión de seguridad social. Para empezar, les voy a dar una breve semblanza del andamiaje o el recorrido del doctor Lima, que es un verdadero gusto tenerlo aquí. Realmente. Si me permiten un segundo.
Bueno, muchos de nosotros ya conocemos al doctor Rafael Lima Fosado y hemos seguido todas sus formaciones, todos sus cursos a lo largo de, pues ya algunos años. Nosotros nos conocemos porque fue mi maestro y maestro de algunas personas presentes aquí, ¿sí? Y pues seguimos el contacto y es muy agradable. Bueno, inicio con la semblanza del doctor. Sus estudios son, es doctor honoris causa por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Tiene doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España. Maestría en Impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos SC. Especialidad en Derecho Tributario en la Universidad de Salamanca, España. Contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Diplomado en Derecho Tributario del ITAM. Especialidad en Precios de Transferencia de la Universidad Anáhuac. Ex investigador de la Universidad La Salle en el área de Ciencias Administrativas, catedrático y demás, que pues no terminaría en la hora y media si sigo enunciando todos los títulos que tiene el doctor, ¿sí? Es un gusto, doctor, es un gusto esta charla. Vamos a tratar de hacerla lo más fluida, lo más alegre y lo más llevadera, ¿sí? Claro que sí, un gusto, un placer compartir esta tarde contigo. De verdad que un placer ya de muchos años, como bien mencionas, un gusto el que hayan permitido que tengamos este intercambio de conocimiento. Y para todos los que nos ven y obviamente nos están escuchando, un placer y una necesidad que vimos que está teniendo la sociedad por no tener muy claro el marco de operación, el marco de gestión, el marco operativo. Y bueno, lo compartí con mi amiga Nelva Poblano y tuvo a bien también concedernos un poquito de su tiempo. Yo déjenme presentarla a ella, para mí es un orgullo, un verdadero placer, sobre todo por las mujeres que se van empoderando, ¿verdad? En estos meses que nos recuerdan el mes de la mujer, pero aparte, pues de esa generación, hay generaciones que marcan, me queda claro, ¿no? Y la de ustedes fue una generación muy bonita, muy armónica, un grupo. Yo siempre, en todos mis años que tengo, me han gustado estos grupos que integran, que se empoderan, que traen mucho tema. Bueno, y en este caso, pues les repito, aquí nuestra amiga Nelva Poblano Maldonado, ¿verdad? Es una emprendedora, empresaria, empoderada, claro que sí, con más de 20 años de experiencia en el sector empresarial. Ayuda y gestiona proyectos sociales y tiene estudios de contaduría, en derecho y cuenta con 2 maestrías, fíjense, ¿verdad? 2 maestrías, en realidad, en administración e impuestos. ¿Qué complemento? Ella ha tenido una educación, me consta, continua, estudiando y actualizándose en varias ramas, en fiscal, en derecho corporativo, en negocios digitales, e-commerce internacional, certificada en trainer internacional, certificada en máximas habilidades directivas, certificada en libertad financiera y pues me da mucho gusto, ¿verdad? Que también trasciende y se prepara de manera internacional, certificándose en negocios y nuevos negocios, también en la Universidad de Salamanca, ¿verdad? Y bueno, trae un propósito, siempre las mujeres son muy ordenadas, me gusta, ¿verdad? Trae un propósito de influir, ayudar positivamente en la gestión financiera y de riqueza de las personas, a quienes les interesen relacionarse en un ganar-ganar, en temas financieros, empresariales y de negocio. Créeme que me encanta leer esta semblanza. Y pues sin más, te cedo la palabra y vayamos viendo, porque la gente está ansiosa ya de saber, ¿verdad? Y de ver todos estos efectos del COVID que vamos teniendo. Gracias, Rafa. Bueno, hoy vamos a tocar varios temas bastante interesantes, varios aspectos en donde ha afectado el COVID y como bien decía el doctor, estamos en la total indefinición. Bueno, no todos, algunos sí. Son trámites sucesorios, trámites fiscales y de declaraciones
trámites ante la seguridad social, trámites corporativos, trámites bancarios, trámites de seguros y bancos. ¿Sí? Te cedo la palabra, doctor. Sí, Y pues bien, ajá, perdóname. Pues miren, este webinar surge del día a día, de la consultoría. Como ustedes vieron, tenemos un despacho de consultoría y aparte una capacitadora, pero en el despacho yo me doy cuenta de cómo empieza a haber una serie de problemas y que como siempre lo hemos dicho, no estábamos preparados para esta pandemia y el problema es ahora los cambios súbitos. Ese es como que lo que hizo o motivó que pudiéramos ver de manera integral, porque sí sabemos que hay un tema de herencia, sí sabemos que hay que hacer un testamento, pero en realidad hay problemas muy graves por la idiosincrasia que tenemos. Entonces, pues esto ha traído problemas para empresarios, ha traído problemas para jefes de familia, ha traído problemas para jefas de familia. De momento, de manera súbita, como dijimos, pues se pierde toda una familia, hijos, pero sobre todo los adultos y las cabezas. Entonces, podemos caer en el supuesto de un trabajador, de un jefe de familia, de un socio. Es muy ambicioso. El tema es muy grande. Ahorita lo que queremos es dar una orientación base y de ahí obviamente pues trataremos de hacer nuevas cosas o darle seguimiento, porque sí, estos 6 temas que platicamos pues son muy abundantes y de la problemática. Entonces, si les parece, empezaremos con el tema sucesorio. No sé si quieres hacer un preámbulo antes, mi querida Nelva, o nos vamos bueno, directo. yo te quiero hacer una, perdón, yo te quiero hacer una pregunta que seguramente todos nos hacemos. ¿Qué pasa si alguien muere sin dejar testamento? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Sí, ¿Sí? Muertes lamentablemente, sí, repentinas. perdón. ¿Sí? Ante las muertes repentinas. Sí, mira, lo que decíamos es que tenemos un problema de cultura. No tenemos la cultura de la prevención y entonces, sí, si no hay un testamento, si eso nos tomó súbitamente, pues no va a haber un testamento y entonces vamos a caer en la figura jurídica de el intestado. Y cuando hay intestado, entra una figura que es la sucesión legítima, que es cuando no hay un testamento como tal, ¿verdad? Y o puede haber otro problema que a lo mejor lo haya, pero de momento que este sea declarado como nulo. Fíjate que es muy bonita la televisión, las películas, pero ¿cuál es el problema que hay? Que luego hay historias así como de terror, cuando dice uno, le dejé todo a mi hijo, ¿no? A mi hija, le dejé el 100%, pero tengo otros hijos y los dejo desvalidos. Pues pudiera ser que impugnaran un testamento y que fuera declarado como nulo. Y entonces entra esta figura de la sucesión legítima, porque tenemos que recordar quién tiene derecho a heredar, y son los descendientes, la cónyuge, la esposa, ¿verdad? O concubina, los ascendientes, y si inclusive hasta parientes colaterales dentro del cuarto grado, ¿verdad? Entonces entran los tíos ahí que tenemos y bueno, y si no hay nada de esto, inclusive la beneficencia pública podría ser parte de la gente que tuviera ese derecho a heredar. Muy bien. Rafa, ¿y qué pasa en el caso que dijiste? Hay testamento para uno solo de los hijos. ¿Qué pasa si hay más hijos y hay esposa? ¿Qué pasa? ¿Pueden iniciar un juicio? Sí, aquí el tema, bueno, digo, son muchos supuestos, y bueno, sé que tendremos un tema particular, inclusive a lo mejor tenemos hasta un invitado notario, un fedatario, pero a ver, te decía, las historias estas de que dejé todo a un hijo, eso se puede legar. Ajá. Cuando yo quiero que una solo de mi familia tenga todos los bienes, le hago un legado. No lo dejo abierto a un testamento, porque decía, nuestra ley, nuestro derecho siempre ha sido protector. Entonces, pues hay muchas historias, lamentablemente, de influidismo, de malos entendidos, pero no puedes dejar en estado de indefensión a alguien. Entonces, si todo se concentra en una sola persona, los demás
personas que tienen derecho a heredar pueden impugnarlo. Por eso hablamos de la nulidad de un testamento y hablábamos de este tema de la legítima. Ok, ahora, y de hecho ese es el principio. Todo lo que vamos a ver tiene que empezar con este momento. Si un familiar, mis padres mueren, definitivamente tengo que iniciar un juicio intestamentario. ¿Por qué? Porque todos los trámites o muchos trámites van a depender de ahí, porque se va a tener que nombrar una albacea que va a ser el representante de todos ellos. O uno de los familiares va a tener que tomar este rol de albacea, que va a ser el representante legal mientras se termina la asignación de los bienes. Pero vamos a ver que esto es necesario para el mundo fiscal, para el mundo de la seguridad social, para el mundo inclusive mercantil por la relación que hay con bancos. Entonces, sí, definitivamente se tiene que iniciar. Ahora, este juicio testamentario se puede llevar normalmente ante un juez o inclusive ante un fedatario, también podría hacerse. ¿Ok? Rafa, yo he oído de experiencias por esta situación de la pandemia, ¿sí? Sí. Personas que ya están, pues están ya un poquito enfermas, ¿sí? Mayores. ¿Qué tan conveniente es que hagan una donación? Fíjate que yo creo que eso es lo mejor. Esa es de las recomendaciones principales que hacemos. O sea, hay muchas figuras y creo que eso entra un poquito con la protección patrimonial. Hemos escuchado historias de terror y creo que todos los adultos mayores es uno de sus temas. Me van a correr mis hijos de la casa, yo no realmente no voy a poder ya continuar con mi patrimonio, me van a desalojar. No, yo creo que puedes hacer una donación y después hacer un usufructo vitalicio. Creo que esa es una de las figuras ya de libro, podríamos decir, ¿verdad? De by the book, que es lo primero. Pero me queda claro que mucha gente no lo tiene o no le tiene tanta confianza. Y esa sería mi primera recomendación. Sí tienes que hacer una segregación, sí tienes que tener una idea. La verdad, ser un poquito mezquino y no dar estas alternativas trae problemas bien serios. Fíjate que tengo el caso de un fiscalista muy reconocido, seguramente muchos de ustedes lo escuchan o lo tienen presente, que es a Carlos Orozco Felgueres, planeador fiscal, planeador de empresas, súper famoso, quedó intestado. Quedó intestado porque le ganó, o sea, como ahorita, realmente, mira, ahorita he oído muchos amigos fiscalistas, abogados, contadores, que lamentablemente se nos han ido en este tiempo. Yo, de hecho, debo de confesar que caí como en una alarma porque me di cuenta de que estaba cayendo y entonces fui a hablar, empezar a dar este tipo de asesorías porque veíamos que quedaban verdaderamente en estado de indefensión muchos menores, muchas esposas, porque ahorita tú hablaste de empecemos a planear. ¿Sabes cuál es lo peor? Empecemos a compartir y decir dónde está información, porque vamos a empezar desde que ni siquiera sabes si está en la caja fuerte, si está en el cajón, si está en el librero, no sabemos dónde está la información. O sea, desde un file inicial no tenemos bien a bien cuáles son los bienes, no sabemos bien a bien cuántas propiedades, o sea, es decir, propiedades, a lo mejor autos sí sabemos, pero a lo mejor no tenemos claro las cuentas bancarias y las deudas. Ahorita que platiquemos de todo el tema bancario, pero sí, yo te digo, yo creo que algo inicial y hay que ver y hay que ser fríos, lamentablemente, es ante un suceso casi un hecho, tienes que donar o, en su caso, hacer esas actas de asamblea, porque también en el tema corporativo, y designar tu sucesor. Tengo casos de una empresa en que tanto el papá como la mamá murieron. Obviamente por la pena, los hijos no quisieron meterse y ahorita tenemos el problema, que obviamente hay que empezar el intestado. Y eso lamentablemente lleva un tiempo, no es tan fácil. No puedo declarar un intestado ya en un día o dos sale. Esto más o menos lleva mes y medio, dos, y si le sumas que están cerrados los juzgados, todavía puede ser más. Por eso a lo mejor la alternativa del notario puede ser, pero de todas maneras tienen que verificar ellos que no haya más acreedores. O sea, en este tema de la legítima, pues también entran tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, ¿no?
o entran concubinatos por separación de patrimonios. Entonces, sí tenemos que tener una película muy clara de dónde estamos parados y ser reales. Lamentablemente a veces hay que ser duro y quitar un poquito lo sentimental. Sí. Bueno, Bien. Rafa, es una materia de donde sacar tela y mucho para recortar, ¿sí? El tiempo hoy no nos va a dar. Hay otras preguntas muy interesantes, como ¿qué pasa en la cuestión fiscal? ¿Qué Sí, pasa si alguien se muere con su registro fiscal, con sus deudas fiscales, con sus créditos fiscales? muy interesante, una pregunta muy interesante. Déjame nada más rapidísimo, me lo permites, nada más terminar rápido Claro, otro tema, porque algo que no mencioné rápido era el tema este del concubinato, ¿no? Que tenemos que ¿sí? ver, obviamente, cuándo se da y esta acreditación de los 2 años, ¿verdad? Que se tienen que tener para el tema del concubino, pero me dice claramente, ¿verdad? Estar en aptitud de contraer matrimonio para que se pueda configurar un concubinato, porque fíjate que ahí tenemos un problema, que en muchas ocasiones viven juntos, pero nunca se divorciaron, hablando de otra vez de las certezas. Entonces, si uno de los dos no estaba apto, pues entonces no hay concubinato. Eso es algo que hay que precisar. ¿Cuándo termina el concubinato? Por la muerte, ¿verdad? ¿Y cómo está el tema de la sucesión? Bueno, hay que ver con los hijos, porque a lo mejor puede ser que el concubino que estuvo, que a lo mejor no se generó, y a lo mejor pues no tenemos un tema ahí de poder, fíjate, heredar. Nada más lo dejo ahí en el tema para abrir boca. Y por el otro lado, nada más rápidamente, el tema que platicamos de tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, ¿verdad? Recuerden que los hijos más nuevos son los que más porcentaje van a tener, y los hijos obviamente que pueden ser del matrimonio anterior, pues van a tener menos. Acuérdense que hay una cosa que se llama, que se hereda por estirpe y por cabeza. Nada más, yo sé que no es un tema técnico, pero son artículos que uno debe de saber. Entonces, por ejemplo, el artículo 1605, repito, 1605 al 1610, ¿verdad? Del Código Civil, es algo para ver este tema de los descendientes, ascendientes, porque obviamente si no tengo hijos, pues puede que tenga padres, ¿están de acuerdo? O los familiares que ya hablamos del cuarto. Muy bien, hasta el cuarto grado. Bueno, ahora me hablabas del tema fiscal. Sí, Sí, efectivamente nos tenemos que meter a ese tema y ahí hay varios temas. Fíjate, déjame decirte. Uno tiene que ver con la gestión del RFC. Después sí, tenemos las declaraciones y después los créditos fiscales. Entonces, cuando fallece una persona, lo primero que tenemos que ver es en qué régimen tributaba. Fíjate, efectivamente todos pensamos en dar de baja un RFC y tenemos 90 días para checarlo, pero lo que primero tengo que ver, o sea, mi recomendación es que antes de empezar a ver este tema que tiene que ver con la albacea, es que te digo que todo empezaba con el intestado, ¿verdad? Porque me ha tocado ver casos en que va la esposa y le dice a la persona del SAT, oiga, quiero dar de baja, yo soy la esposa, pero pues el del SAT que está enfrente de ella, pues no sabe a bien si es la esposa, si es la concubina. De hecho, me ha tocado ver cómo sacan su cita al SAT, complicadísimo ahorita, pero sacan su cita al SAT, sí, sí. llevan su acta de defunción, es la esposa, y le dicen, no puedes cancelarlo. Oiga, ¿pero por qué? Porque simple y llanamente no sabemos si usted es la albacea. Fíjate qué curioso. Todo el mundo Exactamente. entendería que la esposa, pues es la plenipotenciaria, ¿no? Diríamos de alguna manera, y que podría hacer eso. Pues no, definitivamente no. Entonces, pues te digo, sí tiene que ver si hay testamento, quién es el que tiene la albacea, si ya fue determinado. Si es intestamentario, pues vamos a tener que empezar a generarlo. Todo eso está en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que es donde tenemos que checarle, y 25 del reglamento. Perdón que hay artículos, pero creo que es importante que la gente tenga este marco de referencia para que vaya tomando sus notas. Les decía, bueno, a ver, ya se hace la apertura de la sucesión, se nombra un albacea, y obviamente en este caso ese albacea es el representante
del ya fallecido, y entonces él va a tener que presentar las declaraciones periódicas, ¿verdad? Va a tener que cumplir si hubiera requerimientos con estos, y también va a tener que, en su caso, cumplir por los herederos y hacerle la asignación. Y obviamente llegamos a una etapa dentro del proceso de heredar, una de las 4 fases, son 4 fases, y una de ellas es la liquidación de la sucesión. Y fíjate que es ahí cuando se cancela el RFC. Antes está vigente, antes se mantiene, ¿verdad? Este RFC, y por eso hablábamos de seguir presentando declaraciones y de seguir aceptando pues, requerimientos o atención que se tendría. El tema este de la cancelación del RFC lo tenemos en el artículo 26, fracción 10 del reglamento. Repito, mi intención no es ser técnico, pero sí que tengan un fundamento, porque luego no sé ni por dónde leer. 26, fracción 10 del reglamento. Y decíamos, una vez que ya se hizo que ya se canceló el RFC, el albacea o algún familiar, ¿verdad? Está obligado a presentar este aviso que hemos platicado. Bueno, y después de eso, fíjate, tenemos, y te decía que habría que checar, y yo te decía, porque hay que seguir presentando declaraciones. Una de ellas, una obligación es que una vez que falleció y que se está presentando la cancelación, tenemos 90 días para presentar la declaración anual. Obviamente es una declaración anual por lo que le llamamos un ejercicio irregular. ¿Qué es esto? Del 1 de enero al día de su fallecimiento. Entonces, pues si falleció la semana pasada, pues tendremos, ¿verdad? Lo que es enero, febrero y parte de marzo. Y aún por ese periodo se tendrá que presentar. Después, y esto es, ¿verdad? Por algunos de los ingresos que se tenga. Entonces, sí es muy importante ver si tenía ingresos por lo que sería salarios, o ingresos por asimilado, o ingresos por arrendamiento, ¿verdad? Hay que tener muy claro, ¿verdad? Si sería salarios, es servicios independientes, honorarios o arrendamiento, decíamos, está exento para los herederos o legatarios, y recuerden que los exentos pues los tenemos en el artículo 94, ¿verdad? De la ley de renta, y también en el reglamento, que van de la mano. Si tenemos actividad empresarial, enajenación, adquisición de bienes, intereses y dividendos, esto es diferente. Serían diferentes tratamientos, ¿verdad? Y hay opciones, ¿verdad? Podrán considerar estos ingresos por el autor de la sucesión para continuar lo que decíamos. Y es donde te digo, son los 90 días para presentar la declaración anual. O hay una opción muy interesante. No la recomiendo mucho, pero es interesante. Hasta ahorita, como vimos, dijimos salarios, honorarios, arrendamiento, exento. Actividad empresarial, enajenación, adquisición, intereses, dividendo, albacea. Pero también lo podrían acumular los herederos y acumular a sus demás ingresos y ahí presentar complementaria. ¿Vale? Ok, bueno, tengo una duda, me surge una duda. ¿Qué pasa si tiene adeudos fiscales el contribuyente que falleció? No hay masa hereditaria. Fíjate, qué interesante. Vuelvo a insistirte, quien tiene que hacer frente a esto es la albacea. Pero, y porque, fíjate que parecería o todos entenderíamos que una vez, como dice el dicho, y perdón lo que voy a decir, muerto el perro se acabó la rabia, pero Sí, no. Aquí en principio el albacea es el que está obligado a las declaraciones y a cumplir todas aquellas obligaciones que estuvieran pendientes. Aquí lo interesante que tú me dices es que no existe masa hereditaria, pero fíjate que quizás no lo dijimos, pero la herencia es no tan solo de bienes, sino también de obligaciones. Entonces, si hubiera un crédito un poquito anterior, pues fíjate que sí, al heredar, al recibir, los herederos serían sujetos de esta obligación fiscal.
Por eso es que sí hay que hacer todo un inventario, porque uno podría decir, ay, qué padre, mira, ya tengo los bienes. Voy a decir un ejemplo que es muy conocido en el tema del común de la gente, Joan Sebastián. Joan Sebastián, todo el mundo sabe que era famoso y que tenía muchas regalías y demás. Hasta el día de hoy tenemos un problema con él, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay muchos ingresos, muchas regalías, pues también hay mucho adeudo fiscal y en los dos países, ¿no? Porque él tanto operaba en Estados Unidos como en México y entonces, pues estas deudas son las que estarían complicándole a los herederos. Entonces hay mucha gente que inclusive repudia y dice, no quiero nada, porque a lo mejor no quiero lo bueno, pero tampoco lo malo. Ese sería un tema, y sí, o sea, vuelvo a insistir, y aquí lo reiterado es, no se extingue la obligación por la muerte. En el caso de que hablamos originalmente de honorarios, de asimilado y quizás de arrendamiento, sí, porque tendríamos este tema exento, pero fuera de estos capítulos, no. Muy bien. ¿Algo más que agregar o algún tip o consejo que nos puedas dar, Rafa, respecto a la cuestión fiscal? Pues mira, te vuelvo a insistir, primero que nada, yo creo que sí tenemos que acercarnos porque hay un tema bien importante. A veces dejamos pasar el tiempo y creemos que por el tiempo y por no hacer nada, ya libramos el problema. Y yo creo que no, tenemos que ser muy conscientes. Y fíjate que aquí hablo yo de una responsabilidad. Tenemos que ser muy responsables de las obligaciones porque vuelvo a insistir, como es hereditario y no se extingue con la muerte, puede efectivamente complicarlos. Entonces, ¿yo qué haría? Pues yo lo que sugiero es que si fuéramos a Hacienda, que si sacáramos una cita, que sí supiéramos si hay testamento o ver el tema intestamentario, pero sí solicitar, porque eso sí lo puede tener la esposa, una constancia de la situación fiscal. ¿Cuáles son las obligaciones? No partir de cero, o como bien me dijiste hace un momento, si hay un familiar que ya está medio malito, pues es acercarnos con él y decirle, a ver, no es mala onda, pero ¿dónde está el cajón de toda la documentación? Y tenemos que tener el tema de los impuestos. Pues fíjate, hay algo bien curioso, y ese es un tip y una estrategia. El problema está si estoy en activo. Fíjate, qué interesante. Si como me dices, si yo veo que un familiar está mal y yo lo doy en suspensión, no tengo tema sucesorio. Es decir, si él al momento de su muerte está en suspensión, no habría mayor consecuencia. La consecuencia es cuando él fallece y sigue en activo. Por eso es que en el tema de salarios y honorarios y arrendamiento, como que los liberan, porque al final de cuentas, arrendamiento, bueno, tendría una razón ahí, creo que yo más de cobijo de la autoridad, pero en salarios y en honorarios, al momento que falleces, pues obviamente el generador de la riqueza se acabó. Pero fíjate, un tip, y vuelvo a insistirte, ya veo que está muy mal mi familiar, lo doy en suspensión. Prácticamente estaría cerrando el ciclo. No tendría yo mayor consecuencia. Ok, sí, muy, muy interesante. Y pues nos evita muchos trámites porque ya he leído la cuestión de que tiene el trámite que tiene que hacer el albacea y sí es bastante engorroso en la parte, en lo que le corresponde al SAT. Sí, Y pues prácticamente retomando es lo que, continuar con el sí, negocio y cumplir, o sea, sin quererlo, y fíjate que a veces el gran problema es que vas pisando callos, a ver, porque si eres el hermano más grande o el tío, sí, híjole, siempre está la incertidumbre de que ya viste, va a hacer sus manejos, no tengo confianza, no tengo transparencia, hagámosle auditorías, entonces sí, definitivamente puede haber grandes problemas y que al final el albacea, al final, sí le pueden fincar una responsabilidad si hay mal manejo de todos estos recursos que tuvo. Entonces sí, sales como el cuetero, casi nunca sales bien librado. exactamente. Y además, como decíamos, la, la falta de definición que hay por parte de las autoridades, ¿sí? El SAT, no hay citas. O sea, Desde ahí empezamos, ahorita el sí, problema con la pandemia es eso, todo. Ahorita cuánta gente no mata por una cita.
Y lo que te decía, me ha tocado, porque en este momento, pues también de empresas, me ha tocado ir y veo a señoras definitivamente, y lamentablemente son malas señoras, que llegan y es, oiga, mire, pues mi esposo ya falleció, aquí está, le repito, el acta de función, yo soy su esposa, y creen que lo van a resolver. Y lamentablemente la gente del SAT no tiene la sensibilidad para decirte exactamente qué trámites. También hay que entender a la autoridad, porque también la autoridad a lo mejor tampoco se puede meter tanto y adquirir una responsabilidad que no es suya. Es decir, un funcionario, si bien es cierto, sí te puede orientar o sí existe el área de orientación, pues ni son los más preparados, ni tampoco tienen este tema de preparación para atención al cliente, ¿no? Es decir, atender al contribuyente. Entonces, me ha tocado ver gente mayor que le dicen, es que le tienes que tener tu albacea y tienes que tener tu sucesión y todo ello. Yo lo que veo en el rostro de estas personas es dinero, costo, ¿no? O sea, si quiero hacer una sucesión, pues tengo que ir con un notario y ese notario me va a costar. Cuando si hubiera hecho mi testamento, el testamento cuesta 1,500 pesos. Si yo me voy en esas jornadas son 1,500. A lo mejor tú dices, oye, es que 1,500 ahorita no tengo. Pues te puedo decir que 1,500 realmente es mucho más barato que hacer todo un juicio, ¿verdad? Porque tengo que contratar a un abogado que lleve, que vea todo el proceso, que cabilde con mis hermanos o con demás familiares, ver que no estén los bienes grabados. O sea, no está fácil. Y Sí, a eso ponle el tema de que no tengo un notario de mi confianza. ¿Cuántas historias no hay que la gente no entiende y después se andan ahí adjudicando cosas los abogados o demás gente? Entonces, pues sí, que sí sería del terror, definitivamente. ok, ok. Bueno, Rafa, yo creo que siguiendo por este caminito, me ¿Sí? surge la duda también, ¿qué pasa si muere un accionista mayoritario? Pues fíjate que ahí el accionista mayoritario vamos a tener que, bueno, obviamente, tendríamos que ver primero que nada qué tipo de sociedad es, fíjate, para entender esta situación. ¿Es una sociedad civil? ¿Es una sociedad colectiva? O sea, ¿es mercantil colectiva? ¿Es de comandita? ¿O es más de las que conocemos como de responsabilidad limitada o sociedad anónima? ¿Por qué? Porque fíjate que la ley sí distingue ese tipo de sociedades. Vamos a pensar que se muere el socio mayoritario, pero tiene hijos mayores. Ah, bueno, pues va a entrar su Claro, sucesión, ¿verdad? Y obviamente esa sucesión que entra va a tener su lugar en la asamblea y demás. Puede ser que no se haya hecho ninguna nota de disolución y no pasaría gran cosa. Entra la sucesión, va a tener su albacea representante y van a poder seguir operando. Pero imagínate que es el socio mayor, que es el representante legal. claro, Y entonces, pues si es el representante legal, en teoría no deberían de seguir utilizando su firma electrónica, se tendría que dar exacto. de baja. Pero otra vez, para que se haga la sucesión o el tema de la albacea, lo más rápido va a ser mes y medio para darlo de baja y nombrarlo y que sea el que se dé de alta. Y obviamente también el albacea, cuando es el socio mayoritario, de un socio mayoritario, pues va a requerir un emolumento, un salario, ¿estás de acuerdo? Porque Sí, pues, sí, obviamente se lo vamos a tener que asignar. Entonces, forzosamente se va a tener que convocar a una asamblea de socios. Y obviamente, pues por el tipo, pues va a tener que ser extraordinaria, ¿verdad? Porque no necesariamente es en claro. los tiempos. Entonces, pues tendríamos que convocar esta asamblea extraordinaria para verificarlo. Ahí me salta la duda si tengo las firmas electrónicas. Porque fíjate que algo que vamos a tener que entrar en discusión es si está el 100% de los socios reunidos. Ya ves que hay una dispensa de Sí, convocatoria en el sí, 166 de la Ley de Sociedades Mercantiles que te dice, pues si están todos los socios reunidos, adelante. Pero ¿qué crees? En la sucesión no son socios, o sea, van a hacerlo, pero en ese momento no queda claro. Es como el problema de arrendamiento, ¿no? Cuando fallece el dueño del inmueble.
Llega el hijo mayor y dice, págueme la renta al inquilino. Llega la mamá y dice, págueme a mí la renta. En realidad no sabemos si cualquiera de los dos tienen el derecho de cobrar la renta. En realidad ese es un problema práctico que se tiene, porque ¿quién debe de cobrar la renta y quién debe dar los recibos? Pues el albacea de la sucesión. Ese es lo correcto. Pero nos hemos visto, no, pues a ver, yo soy el hijo mayor y el hijo que todo el mundo conoce y el hijo que venía y que aún en vida de mi padre me daba todo. Entonces yo soy el poder. Y la gente dice, sí, sí, pues es el que venía, sí lo atiendo, ¿no? Y sí le doy y me da un recibo inclusive propio. Pues tache, porque puede que no sea así. Y puede que me pidan, ¿verdad? Que obviamente los demás herederos lleguen y digan, ¿sabes qué? ¿No has pagado la renta? Y vámonos. Y él va a decir, no, fíjate, sí tengo un recibo aquí de renta, pero no es de mi padre, es de mi hermano, y entonces tú le pagaste porque quisiste. Tú vete contra él en juicio porque es tu deudor, pero no has pagado la renta. Entonces, eso mismo pasaría con el socio mayoritario. Entonces, pues, como bien dijiste, si ya estamos ya en franco problema, hay que tratar de hacer esta acta de asamblea. Ah, pero te decía, y el comentario fue, porque recordemos que ahora tenemos que tener firmas electrónicas ante la Secretaría de Economía para hacer las publicaciones. Y este tema de entrada y salida de socios también tiene que quedar asentada en la página de la Secretaría de Economía. Entonces eso nos lleva a otro tema, a un tema muy interesante que es el famoso compliance fiscal, ¿verdad? El tener todo en orden y tener todas las medidas de cumplimiento. Ese es como el paso 1. Y el paso 2, pues sí, tomar medidas preventivas. Y eso me llevaría a otro punto, porque como dices tú me hablaste del socio mayoritario, no me hablaste de cualquier socio, ¿verdad? Entonces, yo, si fuera una empresa interesante, que es una empresa de a de veras, que no sea familiar, porque también esa podría ser una diferencia, comité de crisis. ¿Qué va a pasar en este tema? ¿Quién va a traer la comunicación? Que no empiece radio pasillo, los chismes, el problema, la polémica, ¿no? Entonces, es hacer un acto de asamblea, llegan los herederos, se ve quién es el que tiene la albacea, pero comité de crisis. ¿Quién va a ser la voz mientras se tiene? ¿Quién van a ser los que van a estar enfrente del trabajador, enfrente de proveedores, enfrente de bancos? Porque creo que ese ha sido el problema, que hay un vacío y que todos como que nos atontamos y no vemos ese tema, porque a lo mejor ni siquiera habíamos oído de este tema de un comité de crisis, ¿vale? Entonces no sé si por ahí vaya la pregunta o enfocado Claro. hacia otro tema. Bueno, mi pregunta era de lo más extensa y me has aclarado muchos puntos. Entonces, pienso que ya a raíz de esta pandemia debería establecerse en todas las empresas, sobre todo en las grandes empresas medianas, el comité de crisis. Sí, y fíjate que algo que a lo mejor pensé que ibas a comentarme, el tema de escalafón del sucesorio, ¿verdad? ¿También? Del ¿También? sucesorio, porque sí tendríamos que saber, en muchas empresas ya, cuando hay gobierno corporativo, fíjate, han aparecido varias figuras, porque ha aparecido primero la albacea y el tema de sucesión, después hablamos del comité de crisis que tiene que ver con el tema de comunicación, compliance, y después viene el gobierno corporativo, en el cual, pues, perdón el ejemplo que voy a decir, como la mafia, ¿no? Agarran al líder, quién es el que sigue, ya está perfectamente establecido quién es el que va a ser mi sucesor, y creo que así debe de ser. Tenemos que tener muy claro quién tiene la capacidad para hacerlo. Cuando son empresas familiares, lo que se aconseja es tener el dichoso consejo de familia, ¿verdad? Establecer un consejo de familia que nos permita, obviamente, tener el tema de sucesión muy claro. Ya sabemos que tiene que estar la persona más capaz, que no necesariamente es el hijo o la hija más grande, sino el que mejor reúne el perfil para ello. Muy bien, muy bien, muy bien, Rafa. ¿Y qué pasa en esta cuestión de los hijos de esta misma persona que es el accionista mayoritario, la herencia para los hijos? Bueno, pues ahí obviamente tendremos que ver si está todavía la mamá, ¿no?
O sea, digo, Sí, aquí se mezcla y luego son las películas que hemos visto, ¿verdad? Porque están los hijos mayores y está la mamá, pero igual hubo un divorcio y entonces está la concubina, porque hubo divorcio, está la concubina contra los hijos, ¿no? Entonces ahí podríamos tener esta combinación. Cuando están en el mismo nivel, pues obviamente lo hemos visto, ¿verdad? Y también tendríamos que ver el tipo de sociedad conyugal que tuvieron, ¿verdad? Es decir, más bien, o el tipo de este régimen de matrimonio, si es sociedad conyugal o es separación de bienes. Pero vamos a hablar del tema típico mexicano de algunos años. Entonces, pues es sociedad conyugal, pues entra la mamá y entra los hijos y obviamente la mamá tiene el 50% y los hijos tendrían el otro 50%. Estaríamos en ese supuesto. Pero te decía, puede entrar la concubina y los hijos, ¿verdad? Y entonces, pues sí, obviamente también tendrían un poco más o menos el mismo derecho que estamos estableciendo. O podrían entrar menores. Vamos a pensar que los hijos son menores. De hecho, tengo algunos casos que así ha sucedido. Eran dos hermanos y me queda claro que uno de ellos persiste, está casado, tiene dos hijas y el que muere es su hermano. Entonces, la nuera es la que tiene que entrar en este tema de la sucesión y tiene hijas. Entonces, pues sí, se acredita todo el tema de la sucesión, la albacea, pues como debe de ser o como se esperaba, es la esposa, pero la esposa no tiene ningún conocimiento. Entonces, lo que acuerdan es depositar las acciones en un fideicomiso. Y muy entonces bien. con su asesor legal se van hacia un fideicomiso patrimonial y este es el que va velando, porque obviamente la esposa dice, pues yo ni idea tengo de cómo sea esto y para no tener problemas familiares o malos entendidos, mejor vámonos por esta figura, que también podría aplicar. Muy bien. Sí, creo que está bastante claro y nos deja que pensar que pues en las empresas, como decías, hay que establecer el gobierno corporativo, el comité de crisis y una serie de regulaciones para estas circunstancias, ¿sí? Que nunca las habíamos tenido y pues nos agarraron en la cuerda floja, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Sí, por eso digo, yo creo que hay que tener una ruta crítica, o sea, es parte de la planeación, la ¿Sí? sucesión. No nos gusta mucho, yo creo que ya hoy por hoy creo que se están rompiendo los tabús. Creo que era más de los padres y los abuelos el de no compres tu paquete de defunción porque estás llamando a la muerte, ¿no? No compres eso. Claro, Hoy por hoy pues tenemos que ser mucho más prácticos y tener esas partes resueltas porque dejarlo es costoso, el morir se cuesta, ¿verdad? Todo el sí, tema, sí, porque obviamente tienes que tener los servicios funerarios, es más, desde que falleces, ¿no? Que no haya delito, porque obviamente el primer tema es que si nunca falta un loco de la familia que falleció el patriarca y no está muy de acuerdo en lo que vaya a suceder, que dice, lo mataron, ¿no? Y entonces tiene la implicación del MP. A mí, por ejemplo, cuando falleció mi padre fue un tema porque fue muy impresionante para mí que llegaron los paramédicos y lo primero que me dijeron es, oye, danos una mochada porque, para que pongamos que murió, que fue muerte natural. Y todos nosotros, pues fue muerte natural, ¿no? Sí, pero para que no entre el MP y no te detengan el cuerpo. Fíjate, desde ahí, o sea, estás claro, claro. con todas las emociones a flor de piel y primer golpe que te dan, ¿no? El dinero. Siguiente, oye, ¿qué servicio funerario? Oiga, ¿ya tiene ese certificado médico de la causa de muerte? Sí, ok, mándanos una foto, ya se la mandas, entonces ya llegan los servicios funerarios. Y desde ahí, el paquete, ¿no? Como si fuera paquete vacacional, servicio Exacto. básico, medio o avanzado, con mariachi o sin mariachi, casi, casi, ¿no? Entonces entra el dinero, ya está velándose y lo siguiente, ¿qué va a pasar? Este, lo que conocemos normalmente como lo enterramos o lo vamos a cremar.
Y cuesta lo Sí, mismo, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho que una discusión con mis familiares fue, oye, pues ¿qué hacemos? ¿Lo inhumamos o lo cremamos? Pues cuesta lo mismo, en realidad, ¿no? Nada más que el enterrarlo, pues al final de cuentas, después del entierro, pues hay que hacerle ahí su lápida, ¿verdad? Y en cambio en el otro, pues obviamente tu nicho y verás. Pero sí es claro. hasta eso es costoso y hay que saber de dónde se va a financiar. Muy bien. Rafa, en este tema de la sucesión y de la cuestión fiscal que implica, que va derivado de la sucesión, ¿qué estrategia nos aconsejarías? ¿Qué tip? Pues es que mira, yo te vuelvo a insistir, o sea, si yo veo que no hay actividad y que no queda muy claro cuál es lo que va a seguir, yo lo suspendo. O sea, ya te lo he dicho, yo le doy la suspensión, porque eso, repito, el estar en suspensión simplemente es esperar la albacea y cancelarlo, y no va a haber mayor problema. Ahora bien, si es una actividad empresarial la que estamos hablando, pues estaríamos muy similar a lo que platicamos. ¿Sabes qué? Haz el cambio. O sea, igual puede ser, doy de alta al hermano mayor, doy de alta a la mamá, y en ese momento, ¿sabes qué? Hacemos el traspaso de los bienes y que sea el negocio continuado, y otra vez doy en suspensión a mi papá y veo que no tenga adeudos fiscales, que no tenga crédito para que la suspensión pueda darse. Fíjate que ahorita en COVID, algo que me sorprendió y bueno, digo, uno no se las sabe todas y luego también te complicas. Muchas empresas se dieron en suspensión. Ahorita Sí, muchas empresas están en suspensión de actividad y el SAT les permitió la suspensión de actividad por COVID. Algo que, por ejemplo, en el tema de Aristóteles, cuando fue el presidente Peña Nieto, activó todas las suspensiones y yo me quedé con esa idea que ya no había suspensión, sino que si ya no había negocio tenías que liquidar. Pues no, muchísimas empresas se dieron en suspensión. Ahorita, para el anual, no hay tema. Hablábamos de comité de crisis, hablábamos de que si tenías pérdida y sin negocio en marcha, no, a esas empresas no les aplica nada de eso. ¿Por qué? Ellas visualizaron, se dieron cuenta, dijeron, ¿sabes qué? Soy inmobiliaria, no voy a tener inquilinos, me doy en suspensión. Fui, presenté y se acabó. Entonces la tuvieron muy fácil. No, todo este calvario que siguieron, que el home office y que obviamente la liquidación del trabajador, suspensión. Y lo resolvieron de una manera, creo yo, muy inteligente. Entonces, por eso te digo, si yo estoy viendo que ya es un hecho, que ya lamentablemente, mira, el problema de esta enfermedad es que a veces es súbita, muy rápida. sí, ¿Cuánta claro, gente sí. no sabe ni dónde se infectó y se la pasa como de vacaciones? Pero otras gentes, pues o sea, yo me he sabido por lo menos de 3, 4 gentes que el lunes o martes se internan y para el viernes ya están fallecidas. O sea, es rapidísimo. Y entonces, lamentablemente, ante esa situación, tengo que actuar en consecuencia y rápido. Si obviamente ya lo hospitalizaron y prácticamente lo van a entubar, la posibilidad, y digo es lamentable porque nadie quiere estar en esa situación ni se le desea a nadie, pero ya vas en un 90% de posibilidades que no salga. Entonces, tienes que actuar Sí, con mucha velocidad. Entonces, te vuelvo a insistir, yo me iría por el tema este de las suspensiones. suspensiones. Ujú. Rafa, nos están preguntando que Sí. estamos hablando de empresas que sí tienen la solvencia para un gobierno corporativo, un comité de crisis. ¿Qué pasa en las pymes Mira, o microempresas? es que el comité de crisis, sí pensamos a lo mejor en la mesa grandota con todos los socios y todos trajeados, pero en realidad un comité de crisis puede ser una persona. Entonces, en una pyme, claro que lo pueden checar. Ahora, las pymes, la mayoría de veces son empresas familiares. Entonces, ¿te acuerdas que yo te hablé de Claro, algo que se llama consejo de familia? Entonces, yo creo que lo que deben tener sí, todas las pymes, es un consejo de familia en el cual el consejo de familia es el que va a decir, el comité de crisis es tal persona, o sea, es mi hermano mayor o es mi hermano menor o es mi hermana, que a lo mejor en el ámbito donde estamos es medio rudo y entonces es la mujer la que puede calmar todo y llevar la paz. Porque obviamente algo que tenemos que tener muy claro es las relaciones con terceros, la relación con trabajadores, la relación con banco, la relación con proveedores. Entonces, a lo mejor la hermana
pues sí puede tener este impacto, porque obviamente tengo que ver cómo voy a solventar y sacar las cosas de la mejor forma posible. Entonces, te digo, tengo que tomar características, habilidades de la gente. Yo soy muy bronco, soy muy enojado y me confronto con la gente, pues no soy un negociador. Obviamente yo no podría ser el que lleve el comité de crisis. Tengo otro que es un barco y que se deja de todo. No, pues tampoco, le van a venir a pedir todo y este va a ceder todo el patrimonio, el poco patrimonio. Entonces tiene que tener ciertas características. Entonces yo los invito a que vean estos libros. Hay mucha literatura de empresas familiares y de consejos de familia, que es lo que se comenta. Muy bien, Rafa. Yo creo que ya seguimos. Bueno, vamos a hacer un paréntesis Sí. e invitar a todas las personas asistentes que vamos a grabar este evento, que está bastante interesante, todo lo que nos está diciendo el doctor Rafa. Vamos a tenerlo en nuestras plataformas, les vamos a pasar el link por las diferentes redes sociales, por si lo quieren ver, si quieren invitar a más personas, porque derivado de esto vamos a tener una formación, ¿sí? Una formación de 4 días en las cuales a detalle el doctor Rafael, con ejercicios y con todos los documentos que respaldan estas estrategias, se va a llevar a cabo, ¿sí? Y vamos a establecer una metodología para que implementemos todo lo que nos está diciendo el licenciado, el doctor. ¿Cómo? Vamos a tener la formación. Una semana después vamos a tener un coaching grupal para retroalimentar todo aquello que vimos. Y después vamos a dar la garantía de otro coaching grupal por si surgiera algún otro pendiente, algún otro problema o algo que no haya quedado solucionado. Por eso los invito a que se queden hasta el final para que les demos las indicaciones de cómo va a ser esta formación. Formación 100% en línea, pero en vivo, ¿sí? Entonces, continuamos contigo, Rafa. Sí, ¿Qué pues nos puedes decir en materia? ¿Perdón? No, fíjate que te iba a decir que sí es muy interesante lo que acabas de decir, en línea pero presencial, ¿verdad? Hoy Claro. por hoy tenemos ya tecnologías, tenemos salas virtuales, cámaras que ya están teniendo, que nos pueden dar esa sensación de presencial, ¿verdad? No es grabado, sino estamos ahorita de manera presencial y como dices, se va a quedar grabado para efecto que lo puedan checar, pero Claro. así tenemos en tiempo real, ¿verdad? Y ahora Sí. el término ya no es tan sencillo, antes era como muy claro, y hoy sí, ¿verdad? En tiempo real, presencial, pero en línea, cosas que no estábamos acostumbrados, definitivamente. Sí, no, y además, mira, te puedes traer tu cafecito, tus galletas para que no te sea tan tedioso, tu cuaderno para tomar notas, que a veces no podemos en las conferencias, y se hace bastante ameno. A mí, fíjate que he optado por, bueno, ya estoy muy acostumbrada a la cuestión de online, en que me gusten más las reuniones online, congresos, todo tipo de formación online, que presencial, porque las presenciales te cansas, o sea, llega las 4 horas y ya no puedes, ¿no? La quinta hora ya. No, esta formación va a ser bastante flexible. Por eso les digo, quédense al final, les daremos toda la información que requieren. Dejen también sus correos electrónicos, por favor, les estaremos mandando tips, estrategias que nos va a dar el doctor, que les van a servir mucho. ¿Sí? Entonces sí, ahora sí, Rafa, continuamos con la seguridad social. ¿Qué pasa si muere un simple mortal? Pues fíjate que sí, este tema de la seguridad social, híjole, es de miedo, porque Sí, si el tema sucesorio es complicado, aquí hay un montón de implicaciones sobre, bueno, primero, si muere un trabajador, ya vamos a empezar por esta situación. Ahorita tenemos un tema y a lo mejor lo suelto rápido para irme a los temas más importantes. Tenemos ahorita el problema del grado de riesgo. Fíjate qué combinación que va a ser todo un icono, para mí ya desde ahorita está siendo un icono de los problemas jurídicos posteriores que va a haber. Y estoy hablando de
la prima de grado de riesgo. Porque es un híbrido bien chistoso. Si una persona muere por COVID, hay unos sectores, unas empresas que no hay duda que la muerte por COVID es riesgo de trabajo. Estoy hablando de todos los trabajadores de salud de primera línea, pues obviamente fallecen, pues es un riesgo de trabajo. Ahí creo que no hay nada que alegar. Segundo, gente que tiene que ver con servicios funerarios. Igual muere por COVID, queda claro, es riesgo de trabajo por la exposición, ¿verdad? Por lo que tenemos. Pero si tú no estás en una farmacia, no estás en un hospital, no eres gente de limpieza, gente que esté asignada de vigilancia, que esté asignada en hospitales o servicios funerarios, es poco cuestionable el riesgo de trabajo. Y por eso el Seguro Social sacó y decreta que la muerte por COVID es enfermedad general. Pero los fallecidos, fíjate qué interesante, un Sí. es enfermedad general COVID. Pero si fallecen, todos se van a la empresa como riesgo de trabajo. Eso fue con lo que nos amanecimos ahora las primeras semanas de enero, cuando sale un Sí. decreto que establece que hay riesgo de trabajo por COVID. Dos cosas, el fallecimiento y las secuelas. Entonces es bastante interesante cómo para la empresa, para una parte de la moneda sea riesgo de trabajo y te tenga que modificar la prima de grado de riesgo, pero por el otro lado de la moneda, para el trabajador que fue el afectado, sea una enfermedad general. Entonces, de entrada, ya está ese tema totalmente complicado. Lo que nosotros recomendamos, antes que me digas qué tip me vas a dar, te lo recomiendo desde ahorita, ¿verdad? A ver, hay una cosa en el reglamento de grado de riesgo que se llama corrección de prima. Obviamente, ahorita por todo este tema de pandemia, el Seguro Social sacó una página y ahí están las gestiones. Hoy por hoy, sí puedes acceder a esa página de IMSS, si no me acuerdo es ims.gov.mx, pero si no, póngale IMSS en línea, esa es la búsqueda que usted hace en su navegador y lo va a dirigir directamente a la página del Seguro Social. Y ahí yo puedo ver todas las incapacidades altas, bajas que estoy teniendo. Y entonces, hoy por hoy, sí podría saber, como están las incapacidades ahí con el registro mío y el registro del trabajador, sí puedo saber cómo fueron calificadas y si hubo muertos o no. Pero vamos a pensar que no supe esto, ya pasó febrero, ya presenté mi declaración y no ha habido nada. ¿Sabes qué debo de solicitar? Una corrección de grado de riesgo. Ahorita en este momento yo solicitaría una corrección de prima de grado de riesgo. Te voy a decir por qué es importante. Porque el Seguro Social, de acuerdo al reglamento de grado de riesgo, tiene que en 2 meses corregirme la prima o decir que mi prima es correcta. Entonces mi grado de contingencia son 2 meses. Entonces es el bimestre que va corriendo. La tuve que presentar la declaración en febrero, marzo, abril, es decir, cuando tengo que hacer el pago, yo ya tengo mi prima corregida. De tal suerte que si hubo algún tema de estos que estamos platicando, de muerte o de secuelas o de otro tipo, ya lo tengo medido. O sea, es un riesgo medido. Bueno, ya pasando esto que es la moda, ahora sí te voy a contestar y discúlpame que haya ido con esto, pero sé que mucha gente tiene esa inquietud y ahorita anda media nerviosa porque es el tema de novedad. Bueno, si un trabajador fallece por la causa que sea, el empleador debe comunicarlo al Seguro Social y hacer la baja dentro de los 5 días siguientes al que hubiera ocurrido la muerte. Recuerden que eso lo tenemos en el artículo 15. Entonces tenemos 5 días para Claro. bajar y entonces que ya no haya consecuencia, ¿verdad? Puede ser, porque ahorita está pasando, la incomodidad o la incomunicación. Puede ser que pues tenga un trabajador y que no sepa. Entonces, yo lo que recomiendo, como te dije, está el IMSS en su casa, pues si yo definitivamente veo que no tengo ninguna noticia de este trabajador, me metería a la página y vería si él tuvo o no alguna incapacidad o alguna determinación. Fíjate que lamentablemente el código, el protocolo de salud
lamentablemente ha sido una burla para muchas empresas. Sí, Porque existe, hubo alguien, y perdón, voy a decir algo que a lo mejor es feo, y a lo mejor los que nos están escuchando no les gusta mucho, pero el irresponsable de seguros, de recursos humanos, se metió a la página del seguro y dijo que sí tenía todos los protocolos y obtuvo ¿cómo te llaman? Su código QR y ya decía que tenía protocolo, pero en realidad no cumplió con el protocolo. Y creo que esas son las empresas que tienen problema. Las que sí se metieron al protocolo te dicen que hay un procedimiento de aislamiento y comunicación al Seguro Social. De tal manera que si un trabajador tuvo problemas de COVID o venía ya porque se enteraron que su esposa o que un familiar tenía COVID, pues lo recomendable es aislarlo y dar notificación al Seguro Social. Y el Seguro Social tendría que darle seguimiento hasta su alta o su baja por fallecimiento. Y claro. entonces podríamos tener esto muy claro y muy cubierto. Si ya no supe nada del trabajador, me meto a la página y ahí sabré si falleció o se mantuvo. Entonces, ese es el primer tema. Otra cosa que tenemos que checar son los beneficios que tiene el trabajador. Porque fíjate que hay unos gastos de funeral que puede tener o servicios de funeral. Entonces, obviamente, tienes que dar un comunicado y vas a poder tener acceso a estos centros de velación que tienen. Obviamente todos sabemos que por el COVID, ahorita pues realmente no hay servicios funerarios. Cualquier situación que llegue a suceder, pues se va a cremar, ¿verdad? Pero Sí, sí sí, podríamos tener estos ayudos, porque una cosa es que no haya, ahora ya ha habido funerales virtuales y misas, digo, lamentablemente me sí, ha tocado claro. de varios amigos, pero si hay gastos al final de cuentas, ¿estamos de acuerdo? Sí, Entonces, pues sí. Ahora, hay que tener cuidado porque por ahí empezó a haber alguna irresponsabilidad. Fíjate que, digo, estoy combinando, pero creo que es importante. El patrón tiene la obligación de tener este protocolo de salud y el trabajador tiene la obligación de acatar lo que le diga. No es a contentillo. Tienes que usar el sí, cubrebocas, tienes que usar gogles. No es claro. de que, ay, a mí me da mucho calor, me lo quito. Ay, me quito los lentes. Ay, esto me aburre. No, no, espérame, si no, si te aburre. Es que es obligatorio. Y lo mismo para el patrón. Y te voy a decir, en los beneficios, porque el trabajador es chistoso. Cuando es beneficio, sí le entro. Cuando no me gusta, me complico. Pero tengo que entender que hay un tema de riesgo de trabajo cuando fallezca, ¿verdad? En el ámbito laboral y el asegurado, ¿verdad? Tendríamos que ver cuántas semanas tiene. Y si tiene 150 semanas cotizadas, porque recuerden que el Seguro Social así es, ¿no? Por semanas de cotización. Pues si tiene 150 semanas, aparte de las ayudas de gasto funeral, entonces vamos a tener las famosas pensiones, ¿verdad? Que son Sí. varias las que vamos a ir teniendo. Entonces, y también tenemos lo que son gastos de funeral y también tenemos, cuando al menos tiene 12 semanas de cotización antes del fallecimiento, ayuda asistencial. Por eso es que les digo que sí tenemos que ver la condición y esa persona situarla. Por ejemplo, si era trabajador, ok, pues denme los datos del patrón, dame su registro patronal, porque inclusive podríamos ir con la acta de defunción a que nos dieran informes de las semanas previas, ¿no? Que tuviera. Aquí obviamente el albacea no puede ser porque estamos hablando de los primeros minutos. Entonces, mientras un familiar está viendo, como yo con mi padre, el tema de los servicios funerarios, pues ya una vez que estamos instalados, se tendrá que nombrar a otro, que a lo mejor sería un albacea consensual, para que vaya a ver estas semanas de cotización, para que vaya a ver este tema de ayuda de funeral y para que vaya viendo la ayuda asistencial a la viuda o en este caso al concubino, ¿verdad? Y entonces nos Sí, dicen que puede ser, es un porcentaje de la pensión de viudez. Entonces nos puede ahí ayudar, ¿no? Entonces ok. la esposa concubina puede tener un tema ahí,
también tenemos un tema de orfandad, porque ahorita, pues lamentablemente se han Exactamente. ido familias completas, ¿no? Sí, sí. Y entonces en el tema de orfandad, en este caso por grado de riesgo, cada hijo debe recibir un 20% de la pensión que le hubiera correspondido por incapacidad permanente, ¿verdad? Entonces, fíjate que hay que tener esto muy claro. Ahora, si Claro. un trabajador, esto estamos hablando por riesgo de trabajo, pero vamos a pensar que te dije, esto es para los trabajadores de línea, limpieza, servicios médicos, enfermeras, camilleros, Sí, todos ellos. Pero como ya vimos que no lo está calificando el seguro, por eso te dije que va a ser bien polémico y va a haber un montón de medios de defensa y un montón de todavía tinta que se va a hablar de este tema, porque si no es por riesgo de trabajo, estos huérfanos van a tener un derecho al 20%, pero ya no es por incapacidad permanente, ¿verdad? Sino ahora va a ser de la pensión de invalidez que van a tener. Ahora, fíjate, qué curioso, hay una pensión a los ascendientes, hay un tema para los padres, para porque los también ellos padres. podrían tener. Entonces, ahí hay un porcentaje y hay que considerarlo también. Entonces, es bien interesante todas estas situaciones. Pero, Claro, pero sí. fíjate, por ejemplo, ya bien apegados al tema de pensión, pues hay que ir a la unidad de medicina familiar con la identificación del asegurado o pensionado fallecido, y verdad, y de quién cobrará la ayuda. Entonces, pues ahí vamos a tener que ver si es de orfandad, si es de orfandad, pues la albacea, y bueno, te digo, a lo mejor como es la seguridad social, creo que aquí es un poco más flexible, no tanto como el SAT. El SAT sí nos dijo albacea. Aquí el Seguro Social es un poco más amable, más abierto y me dice, a ver, tráeme la identificación del asegurado, pensionado, fallecido, porque recordemos que en esos niveles, obviamente puede ser una persona que ya esté pensionada, pero que obviamente puede tener la pensión la esposa, o si falleció, pues igual. En este caso vamos por fallecimiento, porque es lo que estábamos diciendo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes van a ser? Porque en el tema del seguro social, ahí sí tenemos que beneficiarios, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. sí podemos tener muy claro quién es el beneficiario, por eso es que dice, dame la identificación de quien va a cobrar. Dame una copia certificada del acta de defunción, dame una copia de la CURP, ¿vale? Ok, Rafa, ¿y qué pasa con la FORE? Fíjate que eso es un tema bien interesante. Pues lo primero que tenemos que ver es cuál es mi Afore, ¿no? Porque ese es un primer problema que Sí. obviamente se tendría que hacer. Entonces, sí, sí hay obviamente un tema en la administradora de fondos, en la Afore, y obviamente ahí hay un dinero que tenía la cuenta, que es patrimonio, y verdad, y que podrá, obviamente, los beneficiarios, porque te vuelvo a insistir, a diferencia de otros temas, en la seguridad social sí hay beneficiario. Entonces, los que sean beneficiarios podrán disponer de los recursos ahorrados, ¿verdad? Pero hay que ver qué nos están pidiendo. Entonces, otra vez, vamos a tener que entrar al tema de la identificación, vamos a tener que ir con el tema de la acta de defunción que se tenga y el tema de las CUR, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Porque puede ser un problema bien fuerte. ¿Qué pasa si yo había dejado a mi esposa como la beneficiaria, ¿verdad? Pero mi esposa falleció. O sea, en esta pandemia lamentablemente que se lleva, bueno, pues entonces tendríamos que ver que puede haber beneficiarios legales y beneficiarios sustitutos, como lo Ok, habíamos visto. ok. Entonces, esto puede irse a la legítima, ¿te acuerdan que había la legítima, a la legítima sucesión? Pues aquí iríamos, o sea, esta beneficencia pues se vuelve un derecho real, vamos a llamarle así. ¿Verdad? Obviamente sabemos que siempre va a ser la viuda o concubino, los hijos menores de 16 años, ¿verdad? Que tengan, y si están estudiando hasta 25, los padres, ¿verdad? Si es que todavía vivía, y bueno, ya dijimos la esposa o la cónyuge o lo que era la concubina, o los beneficiarios que hayan establecido.
Recuerden que todo el tema de los trabajadores se tiene que ir a arreglar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque en este caso, Exacto. porque esa es otra de las temas. El problema que ahorita tenemos, y que es una complicación práctica, que queda en Elba, es pues que la Junta está cerrada. Sí, Entonces, sí, es una complicación porque obviamente donde yo tengo que aplicar, pues no estoy teniendo acceso a esta parte porque es ahí donde yo tendría que ir para que me hicieran realidad esta situación, pero es lo que nos establece el procedimiento. claro, claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa para dar esa baja en cuestión laboral? Seguridad social ya nos dijiste. Uh -huh, uh En -huh. cuestión laboral, ¿qué pasa? Pues mira, se tiene que hacer el finiquito, definitivamente. ¿Sí? Tendríamos que establecer un finiquito y a los deudos hacer ese establecimiento. ¿Sabes qué? Me das copia del acta de defunción y yo tengo que dar de baja al trabajador. Tengo que finiquitarlo. Ahora, sí puede haber ahí un problema por el tema de la liquidación, porque otra Sí. vez, sí, mira, hubo un caso muy concreto y todavía está el litigio, el tema de las plataformas marinas, no sé si lo escuchaste, que Pemex pues estaba haciendo medio el tonto. Todos sabemos, o más o menos tenemos una idea, que en una plataforma marina, la gente que sube a plataforma está por lo menos 20 días en plataforma. ¿Qué sucedió? Subieron mucha gente, en pandemia no suspendieron porque Pemex es una empresa estratégica del Estado y por lo tanto esencial, entonces todo su personal tuvo que trabajar. Entonces llegaron las barcazas, subieron gente, estuvieron 20 días y mucha gente al bajar, al día que bajó o al día siguiente, falleció. Y no hay propiamente, esto fue en los primeros días de pandemia, y Claro. propiamente no había un protocolo de salud. La Ley Sí, Federal del Trabajo sí establece que deben de existir las medidas higiénicas sanitarias. Recuerden que hay una comisión de seguridad e higiene. De hecho, ahorita, mucha gente, fíjate, es un problema porque tengo obligaciones. Tú me hablaste de las pymes, pero fíjate, sí, tengo NOM 35 que sí o sí, sí tengo que ponerla. Y si no hago NOM 35, una multota. Tengo Hacienda que me está queriendo cobrar los impuestos. No tengo ingresos. Pero para colmo de males, está llegando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y está pidiendo ahorita o exigiendo todas las comisiones de seguridad e higiene. Y dicen, es que tenías obligación desde el 2012. Sí, o se reformó en 2014. Sí, es correcto, pero en este momento no tengo dinero, entonces mátame, o sea, a ver, aquí están las llaves de mi negocio y opéralo, porque realmente mi problema es que estoy en un estado de indefensión. Si bien es cierto, tengo que hacer frente, no abuses. Pero bueno, claro, claro. entonces te decía, la Ley Federal del Trabajo establece un procedimiento de Sí, seguridad e higiene. No se llevó a cabo porque obviamente la gente vino. Entonces, lo que se habló fue de una multa hasta de 500 veces o una indemnización hasta de 500 veces el salario mínimo general. Entonces, hay que tener cuidado porque, te digo, esta baja, pues ya lo vimos, tengo 5 días para presentar, tengo que pagarle su finiquito, habría que ver su antigüedad que pagar, pero esto se puede complicar si es riesgo de trabajo. ok, Y ok. entonces lo voy a tener que resolver ante tribunales, ante la Junta y Si es demás. finiquito o si es liquidación, Sí, o sea, digo, si es finiquito, a lo mejor el tema, o sea, por muerte va a ser un finiquito porque realmente no es sí, atribuible a ninguna de las partes. Pero a lo mejor te digo, por antigüedad, por mucha gente que ya tenía ciertos años, ya tenía más de los sí, 12 años, ya tiene derecho a una liquidación automática, ¿no? Ellos, exactamente. bueno, pero vamos a pensar que te digo, no sea así, a lo mejor de estas gentes, a lo mejor la gente que subió a la plataforma llevaba menos de un año, baja, y fallece. Pues allá a todas luces, entiéndase que es responsabilidad de quién, del patrón, o sea, de Pemex, que no Claro, guardó las medidas de seguridad y por lo tanto, aparte del finiquito, lo tienes que indemnizar con este riesgo de trabajo
por negligencia del patrón. Entonces, de estos casos, realmente yo los que me he enterado son los de plataformas, porque aunque bien es cierto, el Seguro Social ya calificó de enfermedad general, a todas luces no se siguió un protocolo. Y está formado porque obviamente, pues durante esos 20 días, el periodo de incubación es de 14, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Entonces, si yo hubiera ido enfermo antes, como se argumentaba, entonces sí, quiere decir que yo me hubiera muerto en la plataforma, ¿están de acuerdo? Si yo me claro. pongo bien mal, es porque si estoy 20 días y vamos a pensar que yo ya vengo enfermo 1 o 2 días, pues entonces al día 14, 15 o antes, 13, 12, fallecí. Sí, claro. Pero si no es así, si yo me aislé y bajando es cuando fallezco, a todas luces, y es clarísimo, el bicho lo tomaste en la plataforma. Exacto. Por lo tanto, sí hay responsabilidad objetiva para el patrón. En este caso, repito, para Pemex o en los barcos. Muy bien, ¿Vale? muy bien. Como dices, los protocolos de seguridad e higiene, ¿sí? Que pudieron no haber sido cumplidos, Sí, así es. ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué te parece si pasamos, brincamos a la cuestión de obligaciones societarias? Sí, 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 o Sí, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Cuando me decías qué pasa con el socio principal, ya lo dijimos, ¿verdad? sí, Hay que recordar que tenemos dos tipos de asambleas. La asamblea que le llamamos ordinaria y la asamblea extraordinaria. Entonces, la asamblea ordinaria está en el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y son varias las cosas que se hacen, ¿verdad? Una ordinaria que estamos ahorita dentro del periodo, pues es para aprobar los estados financieros, que el informe de se rinda el informe de comisario, pero hay una fracción interesante porque nos habla justamente de la inclusión o la salida de socios, ¿verdad? Entonces, sí, en un tema normal podríamos entrar ahí, es de hecho la fracción tercera que nos habla de aprobación en definitiva de la administración, ingreso o exclusión de socios o asociados. Esa es en la ordinaria, pero en donde tenemos que poner mucha atención es en las extraordinarias, porque ahí, decíamos, es donde se va a hablar de la disolución o liquidación. Entonces, hay empresas muy sofisticadas que se han tenido muy claro esto. Y fíjate que no sé si has oído el dichoso seguro de hombre clave. sí, claro, Y claro. entonces es importantísimo para este tema tener un seguro de hombre clave. De hecho, ahorita yo creo que debería de ser. Hay muchas formas de determinar hombre clave. Es un intangible, Sí, de hecho. sí, Y sí, sí, entonces claro. hay muchas aseguradoras que tienen sus medidas muy claras. Claro, depende también de la edad y de condiciones. Pero cuando tú tienes un seguro de hombre clave, fíjate que voy a poner el ejemplo clásico de esto, sociedad civil. Son Sí, los socios de la sociedad civil. En una sociedad civil estamos claros que es el talento del socio lo que mantiene la sociedad. No es de capitales, no es dejé el dinero y él va a producirse solito, no. Tiene que ver el día a día, el enamorar a un cliente, el irlo a visitar, el darle la consultoría para que obviamente él se mantenga. Entonces, sí, en una sociedad civil, el tema de la sucesión, si bien es cierto, jurídicamente es viable, lo que no es viable es que la esposa crea que puede seguir funcionando, porque si la esposa no es de la misma profesión, no tiene el mismo giro, no tiene el mismo expertise, va a ser un problema. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Haz un hombre clave, o sea, contrata un seguro de hombre clave que sí es caro, es decir, para pymes o para muchas empresas es caro, pero te va a dar la tranquilidad porque hay una evaluación de negocio o una prima contratada y entonces fallece uno de los socios, a ver, llega el esposo, llega la sucesión y aquí está el dinero. Digo, más adelante hablamos un poquito rápidamente hablamos de seguros, pero eso yo creo que es uno de los temas fundamentales que toda sociedad civil debe de tener ahorita. Un punto de claro. platicar. ¿Sabes qué? En sociedad civil, en colectivas, un seguro de hombre clave. En las mercantiles no se hable más, ¿no? Porque obviamente hay mucho más poder, pero sería uno de los temas. Entonces,
las asambleas, el seguro que tendríamos que decir, de hecho, puede quedar como acuerdo entre las partes, y después fíjate que hay un tema de los menores, porque ese es un gran problema cuando hay menores, porque hay tipos de sociedades que los considera incapaces para realizar Sí, el comercio. Y entonces tenemos varios artículos que hay que checar, que está el 23 del Código de Comercio, ¿verdad? ¿Quién puede sí, actuar como representante, padre o tutor? Y entonces me dice, a ver, espérate, hay sociedades cuando son incapaces, eso nos lo habla el 103 del Código, y nos dice, a ver, en sociedad colectiva y en comanditas, ni creas, no puede entrar, realmente ni siquiera los vamos a considerar, ¿verdad? Y si ya nos vamos a una mercantil, el menor puede ser socio, pero debe de ser, pero tiene, ¿cómo se llama? Pero no puede caber en este tema de lo que implica una responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Te acuerdas que cuando una sociedad es irregular, tiene esta característica, el socio es responsable, ¿verdad? De manera ilimitada y solidaria. Y aquí te dicen, claro, no. sí. Y fíjate que hay un problema muy complicado que tampoco las autoridades han considerado, las dichosas SAS, que es esta Sociedad de Acción Simplificada, que es las Sí, dichosas sí, unimembres. Pues también ahí tenemos un tema, ¿verdad? Porque obviamente sí. la SAS no desaparece, entraría en sucesión, es decir, para el tema de las albaceas. Ok, ok. Está interesante una SAS. Está muy Sí, interesante, porque muy sí hay interesante varias, ¿eh? porque si la única persona fallece, ¿no? Tú entenderías que se acabó, pero estamos como la persona Sí, física con actividad empresarial, te tiene que mantener, por eso es que te digo que ahí tenemos que ver el tema este de la suspensión. O claro, sea, claro, no lo echemos en sacos rotos, hay que tenerlo muy claro. claro. Muy bien. Ahí andamos ya como medio en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, vamos Sí, avanzando. Es que los temas son largos y créeme que hemos, sí, muy hemos dado interesantes. pincelazas porque realmente a verlo a placer, como me dijiste, pues sí, sí nos lleva un ratito. Por eso es que me encantó mucho lo que dijiste de hacer estas asesorías, estos cursos con las mentorías, porque creo que ese es el tema, ¿no? Exactamente. No dar una capacitación teórica, sino llevarlo a la práctica, y ahí va a ser la mentoría y obviamente tiene que ser con los asesores correspondientes. Yo le estoy dando una orientación porque, repito, yo vi esa Claro, necesidad de la gente, de compañeros, de preguntas en el despacho, pero obviamente tendremos invitados, o sea, esa será la sorpresa, ¿verdad? Que tendremos claro. varios, tendremos gente de autoridades del SAT, autoridades del Seguro Social, que van a estar con nosotros. Eso Sí, por lo eso prometo. todavía no acabamos, pero falta la parte de bancos, Rafa, Uh que -huh. es muy importante y es algo muy fino, ¿sí? Pero Sí, esta formación que estamos preparando conjuntamente en nuestros institutos, el de Rafa y el mío, es toda una garantía, porque a todos nos pasó que no contemplamos esto, no estábamos preparados y en el momento de dolor, ¿quién va a hacer todos esos movimientos? Pues yo creo que tenemos que buscar un contador porque nosotros estamos en el dolor. claro. Sí, un Sí, contador, un sí. abogado, porque de Un hecho fíjate que abogado, es un una contador, un abogado combinación, y sí. todo. El abogado que tengas confianza, pero a veces están impedidos porque no tienen poderes, o sea, van a poder Sí, empezar las gestiones, pero no las pueden concluir porque falta un poder, una representación para poder seguir adelante. Bueno, pues fíjate que en los bancos, sí, si me permites, claro, adelante. uno de los temas que tenemos son las tarjetas de crédito, que van a tener Sí, un tratamiento, el crédito, las tarjetas de servicios o departamentales. Vamos a tener el tema de los créditos hipotecarios y de inclusive los vehiculares o de automotriz, porque fíjate que son diferentes situaciones con independencia del dinero que tengas tú en tu cuenta de banco, porque mucha gente tiene ahorros y entonces pues lo que quiere es recuperarlos, ¿no? Que pasen, en este caso, al tema de deuda. Y fíjate, déjame decirte que ahí los bancos están, pero en pañales. Créeme que no sé si sea una consigna, y digo, y lo voy a decir, soy ya feo, pero así es, no sé si sea una consigna del banco quedarse con el dinero de los fallecidos.
Puede ser, porque no, es puede un ser. calvario. Yo te Sí, aseguro que sí, cualquier gente que no tuvo la prevención como platicaste tú, o sea, lo que tú me decías es que, ¿qué hacemos? Oye, está muriendo mi padre, mi madre, mi familiar, mi ser querido. Pues aunque te duela, como dices, a ver, se quedan un ratito aquí cuidándola y vámonos al banco. ¿Y sabes qué? En ese momento traspaso el dinero. No es que sea un gandalla, debo de entender esa situación y ser sí. responsable. Que al final de cuentas no pasó nada, lo regreso. Pero créeme que es un calvario el tener que llevar el testamento y pasar 3, 4, 5, 6 meses y el banco no te dé ninguna respuesta. Hay bancos que sí tienen un protocolo muy claro, pero hay otros que no, que te reciben información y te dicen, bueno, dame un sello, dame un folio. No, no, no. Lo vamos a mandar al jurídico y a ver. Y ese, a ver, son 3, 4, 6 meses, un año, año y medio en incertidumbre del dinero. Y si lo necesitabas, no hay nada. Te voy a comentar algo, a lo mejor fue indebido, entre el dolor y todo. Bueno, tú sabes que mi madre falleció hace casi un año, Sí, sí, así es. tenía su cuenta bancaria y se empezó el proceso para retirar el dinero, ¿sí? Eh, Queda mi padre, que es su sociedad conyugal. No se podía, no se movía eso. Fue Sí, con sí. Banco, con BBVA. No Ujú. se movía. ¿Sabes qué hicimos? Lo bueno que mi papá tenía la tarjeta de mamá y tenía el NIP. Retiramos y retiramos y retiramos y retiramos Todo. continuamente. Sí, sí, Todo. sí. Porque definitivamente si lo quieres hacer en la otra ¿Sí? vía, te digo, pueden pasar años. Tengo casos que años. Entonces ahorita en COVID se ha hecho, si era complicado algunos casos que iban falleciendo, ahora que fue esta pandemia y que empezó a matar, a matar, a matar, a matar gente, el problema es ese, que hay ahorita una cantidad fuertísima de dinero en los bancos que bien a bien no saben qué hacer y no hay un protocolo y no hay quien, ya ves que fue la Convención Nacional de Bancos hace ahora en enero, ¿Sí? de verdad que esperaba del presidente de la República una reprimenda, un mandato, así como le encanta, para esto. Y ni una sola mención, ni una referencia. Estamos preocupados por quedarnos con los dólares que vienen de Estados Unidos. Estamos Sí, preocupados porque hay dólares aquí y no los podemos usar, pero no sí. por el pueblo, que de verdad es, digo, y aquí es un tema. Ahora, fíjate que aquí en el tema de tarjetas, ya para entrarle, bueno, perdón, ¿me ibas a decir algo? Perdón, Sí, te iba a decir algo. por favor, Fíjate que los discúlpame. consejos empresariales, Ujú. todos los consejos empresariales, han dicho algo muy cierto. En este gobierno, por lo menos, no hay gobierno. Sí, Tenemos que resolver nosotros, tenemos que unirnos y resolver nosotros como particulares. Entonces, no es que sea comercial, pero sí necesitamos saber todas esas cuestiones que nos está dejando la pandemia, porque el gobierno no nos va a resolver nada. Nosotros tenemos que resolver, ¿sí? sí, Y dejar así bien es. documentado por si llegan revisiones de las distintas autoridades, porque seguro que eso van a hacer para sacar dinero, van a haber revisiones y todo el soporte y la documentación que debamos darle, yo creo que es lo necesario mínimo que debemos hacer. Sí, definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, de hecho, y poner un granito de arena como lo que estamos haciendo. Bueno, Sí, sí, si tienes a bien, vamos a continuar para el tema de claro. los tiempos. Y entonces, algo pasa exactamente lo mismo que con Hacienda. El hecho de ocultarme no va a resolver el problema, porque vuelvo a insistir, como las deudas pueden continuar y se pueden heredar, como lo vimos, el heredar es tanto bienes como derechos, pero también deudas, entonces esto se puede hacer muy grande. Entonces, lo primero que debo de hacer en el caso particular de la tarjeta de crédito es buscar el estado de cuenta y ver cuál es la deuda y tratar de cancelar la tarjeta. Fíjate que como esto ha sido un problema ya muy recurrente, las tarjetas casi todas tienen seguros de vida. Entonces, Sí, prácticamente es un hecho
que todas se van a cancelar a la muerte. Entonces, fíjate que curiosamente, en lugar de ocultar que se murió un familiar, lo que debo de hacer es gritarlo a los cuatro vientos y entonces llegar con el estado o con la tarjeta y presentarme en el banco y decirle, a ver, obviamente aquí está el acta de defunción, obviamente si tú eras de los beneficiarios a todo dar, por eso es que sí tiene uno que quitarse esos problemas familiares del ocultismo y de que si me Sí, habla, no me claro, habla, o sea, sí tengo que saber si yo soy tu representante, si yo soy tu beneficiario. ¿Por qué? Porque justamente no me des un problema mayor, ¿no? Entonces, claro. yo como titular, como beneficiario, digo, ¿sabes qué? Quiero cancelar la tarjeta, pero si no, el albacea, y si no está la albacea, pues sí, la esposa, para decirle, ¿sabes qué? Aquí está quiero saber cuál es el adeudo. Y aquí está el acta de defunción. Te solicito que se cancele la tarjeta. Fíjate que a diferencia de otros trámites que son engorrosos y que son como muy formales, aquí es un simple escrito que tienes que meter y la Conducef prácticamente oficio cancela la tarjeta, porque repito, lo que se va a actualizar son los seguros de cobertura que prácticamente Exactamente. todas las tarjetas traen ya aparejado. Y entonces Sí, puedes rápidamente quitar un problema al cancelarla. El dejar pasar días, lo que va a hacer es que empiecen a caer intereses por mora. Y entonces la exactamente. deuda se empieza a hacer muy grande y aunque tengas que, después venga el tema de reestructura, pues siempre es un albur. Entonces lo mejor es el cancelar. No sé si tengas Claro. comentario al respecto. Sí, sí, Rafa. Y yo he visto que también los créditos hipotecarios, hablando de créditos, traen ese seguro. Así es. ¿Sí? Si muere la persona contratante del crédito, se cancelan bueno, no en automático, tienes que hacer el trámite para cancelar la parte que se debe aún del crédito hipotecario. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Bueno, si quieres continuamos. Sí, o sea, es ¿Sí? correcto, coincido y va de esa manera. Bueno, otro tema que tenemos es el tema de la cancelación de las tarjetas de débito, que es lo que ¿Sí? tú dices. Mira, yo, o sea, el libro dice que la canceles, pero yo también soy de la parte como tú, que antes de cancelar mejor no destruyo el plastiquito porque lo que tú dijiste es de manera práctica lo que mejor se hace. Pero en estricta teoría la Conducef te dice que debes de presentar una solicitud de cancelación y retiro de saldo. Y entonces debes hacer una carta que va dirigida al banco con el nombre completo del titular, el número de cuenta, la petición de cancelación por fallecimiento y la firma el beneficiario. Copia certificada del acta de defunción, copia de identificación del finado y copia de los beneficiarios. En esta teoría, con eso tendrías ya la cancelación y retiro. Pero repito, esa es la que yo veo que ha sido un calvario, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, tenemos también tarjetas departamentales. ¿Sí? Esas es un poco diferente a la tarjeta de crédito, porque aquí aparece la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Y hay un articulito ahí que habla del artículo 11 y habla de unos contratos de adhesión. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo están estos contratos, porque hay algunas tarjetas departamentales que tienen, al igual que la tarjeta de crédito, los seguros por cancelación, estos seguros de cobertura, pero no necesariamente es así. Pero sí tengo que ir a cancelar y avisar, porque otra vez el tema de créditos. Entonces, sí vale la pena, porque muchas ahorita tienen programas de apoyo a COVID. Entonces llegas y sabes qué, falleció, a ver, ya falleció, te pido que la canceles. Y entonces a lo mejor hay un tema de deuda, pero no va a seguir creciendo. Y entonces me voy a quitar esta monserga de estos despachos de cobranza que uno los alucina, ya sabes, ¿no? Que van Sí. y te hablan y te hostigan todos los días y que a fuerzas quieren. Entonces, yo creo que esa parte debe uno de, por su tranquilidad mental, ¿no? Hay mucha gente que cambia de número, ¿no? Yo creo que lo que tienes que hacer es esto, ¿verdad? Ir al tema de la Conducef, ¿verdad? Hacer, saber cuánto se debe, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama?
y cuidarte para no caer en el tema, repito, de estos despachos de cobranza que obviamente pues, se meten en el tema. Ahora, estos despachos de cobranza sí puedes tú verificar que sean despachos de cobranza y no pillos, ¿no? Entonces hay un portal de cobranza y hay un registro de despachos de cobranza en ¿Ok? el Redeco, ¿verdad? Que forma parte de la Conducef, porque hay muchas ocasiones en que está complicadísimo. No Sí, sé si sí. tengas ahí algún comentario de esto. No, pero como tú dices, es algo muy engorroso. Y si hay posibilidad de resolverlo o hay posibilidad de que alguien nos ayude o nos respalde, hay que hacerlo. Sí. Sí, sí. En el hipotecario, como tú bien lo dijiste, pues ya hay un tema y prácticamente Infonavit y Fobiste ya han tomado medidas, porque creo que ha sido bastante el tema de que ya están estos seguros de cobertura y casi casi es un hecho que si hay fallecimiento, ambos tienen estos seguros de cobertura y estarían cancelando definitivamente la deuda, porque en estricta teoría pasaría a los beneficiarios, a los Claro, herederos. Pero claro. como siempre la casa es el tema de la seguridad, ¿verdad? Todo el mundo nos dice, cuando te cases, lo primero que tengas es tu casa, haz un patrimonio y ten tu casa, ¿no? Entonces, sí, como que es muy enigmático y creo que así, ahí han sido muy claras las autoridades y por ejemplo pues tenemos el artículo 51 de la ley del Infonavit que prácticamente hace esa cobertura. Yo me acuerdo de unas Exactamente. vecinas, de unos familiares que debían un chorro y estaban complicadísimas, se muere la mamá y llega la tranquilidad, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, sí se hable, sí, pero se debe de notificar, o sea, otra vez claro. regresamos al tema de la notificación, que ahora los familiares tienen 30 días naturales siguientes al fallecimiento para presentar esta notificación y se puedan activar los seguros. Y ya sabemos, ¿no? Acta de Claro. nacimiento, acta de defunción, identificación, CUR, y que acrediten, obviamente, el número de la seguridad social. Adelante. No, no, Rafa, nada que comentar. Ah, perfectísimo. Muy bien, ya sé que ya andamos sobre el tema, pues nada más así de manera rápida haríamos que en el crédito automotriz estaríamos poco más o menos igual. Sí, Tenemos el tema de los seguros, casi siempre hay un seguro de vida y entonces la institución normalmente tiene amparado el supuesto. O sea, aquí el único tema, bueno, obviamente cuando contratemos, ese podría ser antes, sí tener muy claro, tener un seguro de vida para que obviamente el beneficiario pues sea, en este caso la automotriz, y pudiéramos tener algún tema. Yo creo que la moraleja de todo el tema de bancos es no escondernos, es hacer frente, reconocer la deuda y entonces presentarlos. claro. Obviamente, seguro todo el sistema financiero y el sistema de cobranza, definitivamente ellos ya han tenido sus coberturas, pues por toda la experiencia. Lo que no está muy claro ahorita es el tema de COVID. Y fíjate que ahí en las coberturas será un tema de análisis que ya veremos más adelante, el tema de ahora la cobertura en COVID o estos seguros de gastos médicos mayores por COVID. Sí, Yo creo que vamos a regresar a estos exámenes médicos para checar, ¿verdad? Porque sí existe un registro del COVID, pero no estoy tan seguro que esté vinculado. Y entonces ahorita, pues sí, sí le han pegado mucho a las aseguradoras porque han sí, tenido claro, mucho este claro, problema. claro, claro. Sí, ¿Vale? Y bueno, ya por último, nada más lo dejamos ahí como boca porque ya estamos sobre el tiempo y hay que respetar, me queda claro. Pues está los que sí han sido previsores y son los trámites para recuperar justamente los seguros de vida y totales, ¿no? Aquí en México, pues no hemos tenido tanto tema, pero por la televisión y las películas hemos visto que en Estados Unidos es un problema, ¿no? Es un show, la recuperación, las aseguradoras no te quieren regresar tu dinero y entonces con el seguro de vida, que es el normalmente que se tiene, y te repito, hay que ver los seguros de vida de las tarjetas de crédito, porque unas son para cubrir, pero unas también tienen pólizas adicionales, ¿no? Entonces, hay que ver exactamente este servicio funerario. Bueno, punto número uno, fíjate, es algo muy interesante. Muchos seguros de vida, como algo atractivo, traen cobertura funeraria.
Entonces, Sí, sí tengo que ver si este seguro realmente también me puede dar la ayuda. A lo mejor está muy saturado lo del tema del seguro social o no estaba asegurado, pero mi seguro de vida me da esa cobertura que lo que claro. normalmente se puede tener. Y lo demás, pues sí, es hacer un reporte como el del auto, ¿verdad? Cuando hay un siniestro, para justamente dar este informe vía telefónica y que nos den una cita para hacer el trámite, obviamente, de recuperación y es, obviamente, si hay beneficiarios, el beneficiario se tiene que presentar, va a tener que llevar la hoja de defunción, el acta de defunción, su CUR, la identificación, el IFE del fallecido y empieza el trámite de asignación. Lo mismo pasaría con los seguros de vida y los seguros educativos. Muy Y bien. si no hay otro comentario, yo creo que estaríamos agotando el tema de la plática del día de hoy. Sí, yo como conclusión tengo que enfrentemos todos los problemas, toda la tramitología, exijamos a las autoridades y, como les dije, documentemos todo, todo, las empresas, las personas físicas, como profesionistas que somos. Que no tengamos que evadir el problema y se lo dejemos a nuestro contribuyente o nuestro cliente. Por eso los invitamos a que estén atentos a la información que les vamos a mandar a sus correos de el taller, la formación que vamos a hacer con el maestro, el doctor Rafael Lima y demás colaboradores, que vale la pena porque ahorita yo leía en las tendencias económicas y financieras que en Estados Unidos y en otras partes de Europa, cosa que no ha previsto nuestro presidente de México, viene la tercera confinación por la semana de Pascua, ¿sí? Que ya se tiene contemplado otra crisis y pues muchas muertes. Entonces viene el tercer confinamiento, que es posible que nos lleve a que todo este año estemos confinados, no sabemos el siguiente, pero como profesionales, como profesionistas, vamos a seguir enfrentando esta problemática y no vemos que las autoridades nos solucionen. Como les decía, nos dejan indefinidos. Entonces, debemos tener todos los elementos, toda la documentación, todos los soportes, todo, para cuando lleguen las autoridades y que vean que nosotros sí cumplimos. ¿Sí? Esperen la información, se las vamos a hacer llegar. La intención de esta alianza es capacitarlos, es darles valor agregado, es apoyarnos entre nosotros, profesionales, empresarios, eh, asesores, consultores, apoyarnos porque eso debemos hacer. Entre nosotros, juntarnos y apoyarnos porque nadie nos va a apoyar. Ya vimos que las autoridades están atrás de nosotros, o sea, van muy atrasadas, ¿sí? Simplemente lo vemos en las citas del SAT. Entonces, es mi recomendación, dejen su mail, va a estar, como les dije, en las plataformas, vamos a mandar los links, vean, revisen, si tienen preguntas con toda confianza, mándenlas al correo donde les vamos a estar mandando información. Yo creo que gustosamente el doctor responderá todas esas preguntas. Y toda la inversión que puedan hacer en dinero, en esta preparación, en esas preparaciones de esta problemática que estamos enfrentando, yo creo que no va a ser nada respecto a los problemas que se van a resolver. ¿Sí? Los invito a que nos sigan en redes sociales. Vamos a estar enviándoles información y pronto nos estaremos comunicando con ustedes. Les agradezco su tiempo, su valioso tiempo y pues tenemos el compromiso, el doctor y yo, de darles valioso contenido. ¿Sí? Claro que Muchas sí, gracias a María. todos. Buenas noches. Gracias, Igualmente, Rafa. igualmente, muchas gracias por toda esta entrevista, plática y guía. Fue muy ¿Sí? agradable y les agradezco a todos y los invitamos a que continúen justamente con esta formación, que lo único que queremos es
que sepan cómo actuar, que tengan elementos y que obviamente, como bien dices, la unión hace la fuerza y podamos hacer un frente inteligente ante este mal. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.